Que Dios los bendiga. Es un placer el poder estar otra vez con ustedes. Qué bueno que podemos conectarnos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Y seguimos con la carta a los Filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 1. Seguimos, hagamos la lectura de los versos 3 al verso 7. Filipenses 1, versos 3 al 7. Antes de hacer la lectura, les invito a que hagamos una oración a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Señor, sabemos que eres el Dios que está en todas partes, omnipresente. Y también, Señor, el Dios todopoderoso, el Dios que sabe todo, que es omnisciente. Señor, tienes tantos atributos y por eso te alabamos y por eso te bendecimos y por eso, Señor, reconocemos que mereces la honra y la gloria. Y Dios, en este momento te agradecemos tu palabra que nos dejas, Señor, para que aprendamos de ella y cómo debe ser nuestra conducta, cómo ha de ser nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Dios, para aprender en esta ocasión lo que tú quieres. Aclara nuestra mente, Señor, de tal manera que podamos aprender, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que veamos este tema. La muestra de la comunión en el Evangelio. Muestra de la comunión en el Evangelio. Leamos Filipenses 1, versos 3 al 7. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. En el verso 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y en el verso 7 dice el apóstol Pablo: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Miren, hermanos, Pablo le daba gracias a Dios por la comunión que los hermanos tenían en el Evangelio. Y quiero que pensemos en este asunto. ¿Cómo mostraban ellos? ¿Cómo mostraban su comunión en el Evangelio? El apóstol Pablo hacía énfasis en su acción de gracias por la sincera cooperación en la obra del Evangelio. El apóstol Pablo, hacía énfasis, hermanos, en sus acciones de gracias, en la cooperación por la obra del Evangelio. En primera a los Corintios, el capítulo 9, el apóstol Pablo dice estas palabras en el verso 23: y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, para hacerme copartícipe. Los hermanos de Filipos participaban junto con Pablo en la propagación del Evangelio. Y por eso es que el apóstol le daba gracias a Dios. Él hacía énfasis en eso. Y cuando habla de la comunión de los hermanos de Filipos en el Evangelio, se refiere a eso precisamente, en la participación de ellos en anunciar el Evangelio. Hermanos, es algo
Es algo en lo cual tenemos que participar como iglesia, como cristianos. Debemos ser copartícipes en la comunicación del evangelio. Debemos de participar todos. Ahorita estamos pasando por un tiempo difícil para hacer contactos con personas, difícil para llegar a las personas, pero pensando bien esto, si podemos tener contacto con algunas personas por muchas razones, por qué no tener contacto para comunicar el evangelio? Yo creo que tenemos que detenernos ya y no tener como excusa el que estamos pasando por una pandemia, por eso no puedo hacer mucho en esto de comunicar el evangelio. Hermanos, estamos de alguna manera teniendo contacto con gente y ese contacto, hermanos, debemos de aprovecharlo para comunicar el evangelio, para ser partícipes en la comunicación del evangelio. El apóstol Pablo le daba gracias a Dios porque los hermanos de Filipos participaban en eso. Hablaban de Cristo Jesús, anunciaban el evangelio. Era una participación unánime de estos hermanos, una participación, todos. Se imagina que todos los que somos parte de la iglesia, que todos participáramos en esto de hablar del evangelio, desde niños hasta adolescentes, jóvenes y adultos, si todos habláramos algo acerca del evangelio de Jesucristo. Los hermanos de Filipos, hermanos, participaban de una manera unánime. Desde que conocieron a Cristo, ellos hablaban del evangelio, ellos comunicaban el evangelio, y su participación se mira de muchas maneras. El miércoles pasado hablamos algo acerca de esto. Por ejemplo, cómo Lidia recibe el evangelio, cree en el Señor Jesucristo y luego abre las puertas de su casa. Y en su casa se reúnen los misioneros, Pablo y los demás, ahí comen, son hospedados en ese lugar. Pero leemos en la Biblia, hermanos, que cuando Pablo regresa otra vez a Filipos, va a la casa de Lidia y allí se encuentra con algunos hermanos. Lo estuvimos viendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, se nos habla de cómo Lidia los invita a ir a su casa. Y luego también leemos en el capítulo 16 de cómo el carcelero los invita también a su casa. Así que hay una participación, una coparticipación en esto de anunciar el evangelio. En el verso 40 del capítulo 16 dice, de Hechos, dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Nos deja ver que se seguían reuniendo en la casa de Lidia. Una manera de ser partícipes en la comunicación del evangelio es abriendo las puertas de la casa, en este caso del carcelero y la casa de Lidia, abriendo las puertas para comunicar el evangelio, para enseñar la palabra de Dios. De hecho, hay muchas maneras para hacerlo. Están los grupos en los hogares, esa es una manera de hacerlo. Los clubes de niños, eso es una manera de hacerlo. Y en algunas iglesias, algunos miembros rentan una casa, van a vivir allí, invitan a sus vecinos para tener reuniones de oración, de alguna manera anunciar el evangelio. Y cuando ya hay un grupito, ellos se cambian de casa, van a otra casa, rentan esa casa nueva, invitan a sus vecinos, se van a vivir allí para invitar a sus vecinos y así ir anunciando el evangelio, empezando a tener reuniones en casas. Esto fue lo que hicieron Lidia y el carcelero y quizás otros. Abrieron las puertas de su casa. Yo sé que esto no es fácil, no es fácil. De repente se piensa en las limitaciones, de repente se piensa en que no tengo
lo suficiente como para que vengan y se reúnan en mi casa. Pero, hermanos, tenemos que aprender a dar lo que tenemos, no estar haciendo pretensiones. Y también, hermanos, entendemos. Puede ser que tengamos comodidades, puede ser que tengamos lo necesario para que haya un grupito ahí en la casa y se enseñe la palabra, pero estamos dispuestos a que se dañe algo de lo que está en la casa, porque muchas veces sucede. Llegan niños y los niños de repente no cuidan las cosas y son dañadas. Entonces, sí, no es fácil, no es fácil, pero una de las cosas que nos enseña la Biblia, y es lo que hicieron estos hermanos de Filipos, fueron copartícipes en el anuncio del Evangelio, y es algo que tenemos que aprender nosotros, a participar junto con los demás, a hablar del Evangelio. En su segundo viaje misionero, Pablo fue a Tesalónica. Y dice el apóstol Pablo que los hermanos de Filipos le ayudaron cuando él estuvo en Tesalónica. Miren esto, no solo abrieron las puertas de su casa, enviaron ofrendas a donde estaba el apóstol predicando, enseñando la palabra, y mandaron ofrendas para que él pudiera seguir predicando. En el capítulo 4, verso 16 de Filipenses, dice: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. A Tesalónica me enviasteis una y otra vez. Miren cómo participan en la promulgación del Evangelio, en el anuncio del Evangelio, abriendo la puerta de su casa, invitando a comer a los que andan predicando, y también enviando ofrendas para suplir las necesidades de los misioneros. Son dos cosas en las que participaban los hermanos de Filipos. En el segundo viaje también fue a Corinto, y allí pasó necesidades, en Corinto. Pero dice la Biblia, dice el apóstol, que no fue gravoso a la iglesia de Corinto, sino que las iglesias de Macedonia, y cuando habla de las iglesias de Macedonia, incluye a la iglesia de Filipos. Esos hermanos le enviaron ofrendas también al apóstol cuando estuvo en Corinto. Miren lo que dice segunda a los Corintios, capítulo 11, el verso 9. Dice: y cuando estaba entre vosotros, le está diciendo esto a los hermanos de Corinto, y cuando estuve entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. El apóstol Pablo estuvo en Corinto, tuvo necesidades, pero las iglesias de Macedonia, la iglesia de Filipos en particular, envió ofrenda para satisfacer las necesidades que tenía el apóstol. Dice que suplieron lo que le hacía falta, lo que les faltaba. Y siempre que hubo la oportunidad, y aun cuando no la había, ese grupo de cristianos demostró su interés porque el evangelio siguiera predicándose. Y hemos comentado esto, hermanos. En la adversidad es donde se conocen los amigos. El apóstol Pablo estaba pasando por necesidades, los hermanos de Filipos le mandaron una ofrenda. Y luego dice Pablo, una y otra vez. O sea, no fue solo una ocasión, fueron varias ocasiones. En Filipenses 4, verso 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais
de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El apóstol Pablo se gozó porque los hermanos de Filipos habían revivido el cuidado que tenían sobre él. Y luego leemos que la iglesia de Filipos manda a Epafrodito, a donde está Pablo detenido. Y a través de Epafrodito le envían una ofrenda. En Filipenses 2, verso 25, dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito viene de Filipos a ministrar, a servir al apóstol Pablo, y dice ministrador de mis necesidades. Epafrodito vino a traer la ofrenda de los hermanos de Filipos para apoyar al apóstol Pablo. Y en Filipenses 4:13 es un texto muy conocido, pero el apóstol reconoce esto: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los hermanos, cuando vieron la necesidad de Pablo, vinieron a apoyar, aunque Pablo decía, yo sé vivir en necesidad y sé vivir en abundancia, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. No estaba menospreciando la ofrenda que le trajeron, no menospreciaba la ayuda que le estaban dando. Pero Pablo reconoce: yo sé vivir humildemente, sé vivir en escasez, pero también sé vivir en abundancia. Y dice: y yo me gocé de que ustedes hubieran revivido su cuidado de mí. Ahora, la muestra de esa comunión en el Evangelio se deja ver entonces por la manera en que fue recibido Pablo por los demás. Lo hospedan y después le mandan ofrendas. Esa comunión, esa coparticipación en el Evangelio fue en pro del fomento del Evangelio. En pro del fomento del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto de fomento? Me refiero que la comunión que tuvieron ellos, la coparticipación o el participar junto con los demás, junto con Pablo y los demás, su participación fue para promover el Evangelio, para fomentar el Evangelio. Fue para que la predicación del Evangelio se extendiera. Esa comunión fue para eso. Y hermanos, algo que tenemos que aprender. Vamos teniendo comunión, sí, para comer juntos, como dice la Biblia, con alegría y sencillez de corazón. Tengamos comunión para pasear juntos, cuando tengamos la oportunidad para tomar una taza de café juntos. Pero hermanos, no nos olvidemos de tener comunión, de estar juntos para promover el Evangelio, para hablar del Evangelio. ¿Qué si un día decimos: vamos a ir a la playa, vamos a ir a un paseo, juntémonos? Muy bien, nos vamos. Qué bueno que haya una participación de todos. Pero, y cuando se diga: hermanos, vamos a ir a visitar, vamos a ir a repartir literatura, vamos a tener un culto en tal lugar, en los pueblos donde tenemos las misiones, vamos. Y que fuéramos todos, que tuviéramos esa comunión para que el Evangelio se fomentara, para que el Evangelio se extendiera. Esto es lo que estaban haciendo los hermanos, esto es lo que estaban haciendo. No solo invitaron a Pablo: ven Pablo, vamos a comer en la casa, ven Pablo y los que andan contigo que vengan y se hospeden en la casa. No solo eso, sino que la razón para
para hacer eso, para invitar a estos hermanos. El motivo era para que el evangelio se extendiera, para que el evangelio fuera predicado. De esa manera se fomentaba el evangelio. Y miren esto, hermanos. No era solo el interés de un buen amigo o por un buen amigo. Qué bueno cuando se invita a un hermano porque es mi amigo, porque nos llevamos bien y yo lo invito a la casa o él me invita. Qué bueno que hay ese compañerismo. Pero la razón para tener esa comunión con Pablo y los que andaban con él no es solo por la amistad con Pablo. El mandarle una ofrenda no es solo porque Pablo es mi amigo o es nuestro amigo, lo vamos a apoyar, tiene necesidad. No es solo por eso. Sí hemos de apoyar, sí la amistad la hemos de mostrar cuando el hermano o la persona que es nuestra amiga está en necesidad. Sí, hemos de mostrar esa amistad, ayudando en la necesidad. Pero que mayormente nosotros estemos participando junto con el hermano, pero para que el evangelio se predique. Vamos a arreglar, a limpiar el templo de Beltrones. No es nomás para estar juntos allí riendo, platicando. No, es para preparar, para que el evangelio se predique y se enseñe y que esté listo. Siempre con la mira de el interés, el motivo es que el evangelio sea predicado. Ahora, cuando había esa coparticipación, esa comunión, no era solo en relación a Pablo, sino que era en relación a los demás. Esa comunión tenía cabida en el corazón de los hermanos de Filipos, pero no era solo para mostrársela a Pablo, sino para mostrársela a otros, además del apóstol Pablo. Nosotros podemos leer en la Biblia cómo los hermanos de Macedonia y la iglesia de Filipos formaba parte de las iglesias de Macedonia. Dice que enviaron ofrenda para los pobres en Jerusalén. O sea, su ofrenda no fue solo para Pablo, porque Pablo era su amigo, sino que la comunión, el querer apoyar, el querer ser partícipes con otros, no solo era con el apóstol, era con otros. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versos 1 al 5, dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, luego a nosotros por la voluntad de Dios. Miren cómo ellos, los hermanos, quieren ayudar, quieren servir a los santos, a los pobres de Jerusalén. En el verso 4, la última parte, dice que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Siempre, hermanos, siempre su razón para esa comunión siempre fue que el evangelio se proclamara, que el evangelio fuera adelante. Ahora, la comunión y la muestra de esa comunión fue algo excepcional.
fue algo excepcional. ¿Qué quiero decir con esto de que fue excepcional? Quiere decir que fue algo singular. Fue la excepción a la regla. O sea, no era algo común de todos los cristianos. Era algo especial de la iglesia de Filipos. Esa comunión que mostraban para que el evangelio fuera predicado o anunciado fue única, fue excepcional. Miren lo que dice Filipenses, el capítulo 4, el verso 15. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo dice, y ustedes saben que al principio de la predicación del evangelio, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Y vosotros saben. Aquí me llama la atención esas palabras. Vosotros saben. O sea, los hermanos de Filipos sabían que solo ellos estaban participando en enviarle ofrenda al apóstol para ayudarle en sus necesidades. Ellos sabían. ¿Qué tiene de extraordinario esto, hermanos? Fíjense que muchas veces alguien puede pensar, yo estoy haciendo mi parte, y los demás, yo apoyo en las misiones, yo apoyo económicamente, yo apoyo enseñando, yo apoyo limpiando, yo apoyo, y los demás. Miren que los hermanos de Filipos sabían que no había otra iglesia apoyando al apóstol. No había otra iglesia. Y dice Pablo, y vosotros sabéis, ustedes saben. Dije, ¿qué tiene de extraordinario esto? Tiene algo especial, hermano. Algo especial. ¡Qué bueno! Bueno, yo no sé si hubo en algún momento alguien de la iglesia de Filipos que haya dicho, si los demás no apoyan, ¿por qué nomás nosotros? Porque a veces sucede que alguien dice, ¿y por qué nomás nosotros? O se puede pensar de que, y que no hay otras iglesias que pueden apoyar, que no hay alguien más que puede ayudarles. Hay una necesidad de una misionera, por ejemplo, ahorita, la hermana Lidia Romero tiene una necesidad. Y alguien puede pensar, pues no más estamos nosotros, hay otras iglesias donde ella ha participado, donde ella ha cooperado. No nomás nosotros. Sí, es cierto, no nomás nosotros. Pero miren el espíritu, el sentir de esta iglesia, hermanos. Ellos sabían que nomás ellos estaban participando en esto de dar y recibir. Nada más. Vosotros mismos sabéis que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Hermanos, que nosotros cooperemos, que coparticipemos, que participemos junto con los demás en el avance del Evangelio, sin estar mirando si otro lo hace o no lo hace.
Imagínense, se dice, vamos a ir el sábado a repartir literatura. Y usted llega. Y luego mira que no han llegado muchos. Y usted dice, ¿y los demás? No hay que tener ese pensamiento de que si los demás no lo hacen, yo tampoco. Ellos estaban participando. Fue algo, puedo decir, fue algo excepcional. Fue algo extraordinario. Fue algo singular. No fue algo común esta manera de mostrar su comunión en el Evangelio. Hay una traducción de este texto, verso Filipenses 4:15, que dice: al principio, cuando comencé a anunciar la buena noticia y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia en Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo. Miren que el apóstol Pablo había estado orando por esta iglesia para que tuvieran una manera de ver las cosas diferente. El apóstol Pablo comienza la epístola con una oración y dice para que el amor del uno por el otro abundara, y esto sucedió. Filipenses capítulo 1 verso 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que vuestro amor abunde más y más. Pablo oró por los hermanos para que esto sucediera. Y en verdad que ese amor, esa oración fue contestada. Ese amor abundó más y más. Les dio, oró por ellos para que su amor abundara. Y yo creo eso, hermanos. Cuando una iglesia ama, primero ama a Jesucristo, ama su obra, ama al misionero, ama al que predica la palabra, esa iglesia va a participar en la promulgación del Evangelio, en el anuncio del Evangelio. La iglesia de Filipos estaba participando, estaba siendo copartícipe con el apóstol y los demás, porque su amor abundaba. Y luego hay otra cosa. No solo oró Pablo por ellos para que su amor abundara, sino que les dio consejos, y consejos prácticos. En Filipenses capítulo 2, verso 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El apóstol les aconseja que se olviden de ellos mismos y que se ocuparan por el bienestar de los demás. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás. Y luego dice el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo les aconseja, miren, no se estén mirando nomás a ustedes mismos, miren a los demás. El apóstol Pablo dice, olvídense de ustedes y preocúpense por los demás. Me imagino, hermanos, el apóstol dijo en una ocasión que los hermanos de Macedonia dieron más allá de sus fuerzas. Ellos no estaban pensando en yo voy a necesitar esto, ¿cómo lo voy a dar? A mí me hace falta, ¿cómo yo lo voy a dar? No, ellos siguieron el consejo de Pablo, no estaban mirando sus necesidades, estaban viendo la necesidad de otro. Hace años escuchaba
la historia de una niña. Esta niña deseaba una muñeca. En aquellos tiempos, ella quería una muñeca de esas que hablan, dicen algunas palabras. Cuando era novedad eso. Pero su papá, que era el pastor, presentó una necesidad. Un hijo de un misionero no podía caminar, estaba enfermo, un niño estaba enfermo. Entonces el pastor anuncia por la tarde, el domingo por la tarde, vamos a recoger una ofrenda, así que véngase preparado, porque vamos a recoger una ofrenda. Y dice el pastor, cuenta que su hija era la que quería esa muñeca, la niña de él. Y dice que cuando está en su casa, antes de venir al templo, dice que su niña sale con unos dólares que le habían regalado una tía. Y llorando le dice, papá, yo quería una muñeca, pero yo no quiero que, y conocía al niño ella, yo no quiero que él esté sin caminar, yo quiero que él camine. Aquí está. El dinero que yo tenía para la muñeca, aquí está. No pensó en ella, no pensó en lo que ella quería. Vio la necesidad que había en el otro niño y ella estaba dando lo que tenía. Dios le devolvió más. Cuando el pastor en la noche cuenta a la iglesia lo que había hecho su hija, movió los corazones. Y los hermanos dieron al ver el ejemplo de la niña. Y cuando su padre va a Estados Unidos y en una de las predicaciones él da ese testimonio, no faltó quien dijera, aquí está, para que se compre la niña su muñeca, y aquí está esta ofrenda para ella. Dios le devolvió más de lo que ella había dado, pero vean esto, hermanos. Esa es la exhortación que hace Pablo a los hermanos. Dice el apóstol Pablo en el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese fue el ejemplo que Pablo les dio a ellos y también a nosotros, y es el ejemplo que ellos nos dan a nosotros. En Filipenses, el capítulo 4, de los versos 14 al 19, dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fue el ejemplo que Pablo les dio a ellos y es el ejemplo que nos dan ellos a nosotros. Pablo estaba seguro, hermanos, de la providencia de Dios. Pablo estaba seguro de que Dios suple necesidades. Estaba seguro, independientemente de sus circunstancias, él sabía que, o tenía la convicción de que Dios suplía las necesidades. Pero Pablo también es una persona que sabe agradecer. Aunque confiaba que Dios iba a proveer, agradecía a los hermanos de Filipos que lo atendieran. Aparentemente ellos mandaron comida, ropa, dinero a Pablo cuando estaba en la cárcel en Roma. Y esa generosidad pues le impresionó a Pablo. Y miren esto, hermanos. El apóstol Pablo reconoce algo y es algo que tenemos que reconocer nosotros. En el verso dice el verso 18,
pero todo lo he recibido, es Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y luego mire lo que dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que Pablo está diciendo es: lo que ustedes hicieron para conmigo fue algo que a Dios le agradó. Fue como un sacrificio a Dios, agradable a Dios. Él estaba viendo esa ayuda que le dieron como algo que hicieron también para con Dios. Lo que les está diciendo: no solo me lo hicieron a mí, la ofrenda que me dieron no solo me la dieron a mí, sino que se la dieron a Dios. Y Dios se agradó de lo que ustedes me dieron. Y luego Pablo también les dice: no es que estoy buscando que me den. Es que cuando ustedes me dan, ustedes hacen tesoros en el cielo. Eso es lo que está diciendo. Hay intereses eternos en las personas que le enviaban a Pablo, y eran intereses que eran de parte de Dios, eran delante de Dios. Miren lo que dice Proverbios capítulo 11, versos 24 y 25. Dice Proverbios: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hay una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Y Pablo sabía la enseñanza esta, hermanos. Pablo lo sabía. Dice, el alma generosa será prosperada. En el capítulo 19, versículo 17 de Proverbios, dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Jehová presta el que da al pobre. Cuando nosotros damos al que está en necesidad, cuando abrimos nuestro corazón siendo dadivosos, y no solo porque son amigos, no solo porque son hermanos, sino para que el evangelio vaya adelante. Hermano, al hacerlo, lo estamos haciendo a Dios. Lo estamos haciendo a Dios, y eso honra a Dios. Y cuando nosotros damos al necesitado, y cuando damos para que la obra de Dios vaya adelante, hermanos, nosotros acumulamos para nuestro beneficio espiritual. La iglesia de Filipo ayudaba a seguir llevando el evangelio. Le mandaban dinero. Pablo habla en esto de dar y de recibir. Pablo les da las gracias. Y dice Pablo que les da las gracias porque participaron conmigo, dice, en mi tribulación. Entonces, cuando estamos apoyando, hermanos, al misionero, estamos apoyando la obra de Dios. Cuando vemos por las necesidades del que predica la palabra, estamos apoyando la obra de Dios. Estamos siendo copartícipes en la propagación del evangelio. A lo mejor tú no vas de misionero, a lo mejor tú no te paras detrás de un púlpito para hablar, pero tú das, y otros van a ir, y otros van a predicar. Cuando damos cada uno para apoyar a los misioneros, a los que predican el evangelio, estamos apoyando la obra de Dios. Ojalá que Dios nos mueva a ser copartícipes, que participemos junto con otros en el anuncio del evangelio, que participemos junto con otros para que el evangelio vaya adelante.
¿Te gustaría ser un copartícipe? Te invito a que lo hagas. Busca la oportunidad de ser parte de aquellos que de alguna manera están ayudando para que el Evangelio corra, fluya, que sea predicado. Te invito para que lo hagas. Oremos. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, te damos gracias por lo que podemos aprender y te pedimos que tú nos ayudes para participar en esto de fomentar, de promulgar, de anunciar el Evangelio. Ayúdanos a hacerlo, a ser participantes en esto de la propagación de tu palabra. Dios, muévenos para que esto sea una realidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.